Buenas tardes, familia venezolana. Un saludo caluroso para todos los que nos sintonizan el día de hoy. Bienvenidos a su programa Cada familia, una escuela. Espacio educativo dedicado a los jóvenes y adolescentes de la patria, cumpliendo con la educación pública, gratuita y de calidad en nuestro país. A mi lado se encuentra mi amiga Minangeli y juntos les estaremos acompañando en la tarde de hoy. Hola Minangeli, ¿cómo estás? Hola César, muchas gracias por la invitación. Pero primero, quiero iniciar el programa dándole a conocer a toda la familia venezolana que hoy es viernes de cultura y recreación, dedicado a la educación media general y media técnica. Así es, Minangeli. También tendremos a las profesoras de la modalidad de educación especial. Pero antes de comenzar, quisiéramos recordarles que seguimos en la batalla contra la COVID-19. Por eso es importante implementar las medidas de bioseguridad, como por ejemplo el uso correcto del tapaboca, el lavado frecuente de las manos con agua y jabón y sobre todo si salimos a la calle mantener el distanciamiento físico saludable. Así es, César. Pero ¿qué tal te parece si posteamos en las redes sociales las medidas de bioseguridad? En Instagram nos consigues como @cadafamiliaUnaEscuela y en nuestro canal de YouTube como Cada Familia Una Escuela Oficial. Podrás encontrar todos nuestros programas. Pero Minangeli, ¿qué te parece si damos inicio a nuestro programa con qué se celebra, qué se recuerda o qué se conmemora un día como hoy? 10 de junio, natalicio de Brígido Iriarte. Fue un destacado multiatleta ganador de la medalla de oro en salto con garrocha en los Juegos Bolivarianos de Caracas, 1951. Mientras cumplía el servicio militar, se desempeñó como entrenador en el estado Táchira y fue asesor en mantenimiento en las instalaciones de atletismo del Instituto Nacional del Deporte. Interesante ver esta serie de hechos históricos culturalmente significativos en la construcción de nuestra identidad. Pero es momento de continuar con nuestro programa. César, ¿qué más tenemos? Bueno, Minangeli, ha llegado el momento de desarrollar todo el contenido que traemos para la tarde de hoy, dedicado a la familia venezolana y a los jóvenes y adolescentes de la patria. Ya todos nuestros profesores se encuentran en el set de grabación para impartir un poco de su conocimiento a cada uno de nosotros. Sean bienvenidos. Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidas a su programa Cada Familia Una Escuela. Programa de cada viernes, donde trabajaremos con lo que es educación media general y lo que sería la escuela técnica. ¿Quién les acompaña? La profesora de siempre del área de castellano, Zuli Márquez. Vamos a comenzar esta vez con lo que sería primer año. En primer año vamos a trabajar con algo muy importante como lo es el artículo. El artículo es una palabra que acompaña al sustantivo en una oración. Quiere decir que tanto artículo en una oración como el sustantivo expresan el mismo género y el mismo número generalmente. Hay dos tipos de artículos. En este caso tienes los definidos, que son los que se conocen, como el, la, los, las. Y tienes también los indefinidos, que son los que no se conocen del todo. En este caso hablamos de un, una, unos, entre otros. Y como ejemplo podría decirte lo siguiente. En el caso de los indefinidos pudiéramos hablar del ejemplo de una noche escuché algunos sonidos. Y en este caso, ¿sí? Es cuando se te habla de que es indefinido. Muy bien, y en este caso pudiéramos trabajar con también un ejemplo de los que son los definidos, para que tengas más o menos una idea de cómo identificarlo. La niña corre en el parque, por eso te dije anteriormente que habían los definidos y los indefinidos. Tienes una actividad primer año para trabajar, en este caso que te toca investigar y trabajar. Vas a escribir en tu cuadernito lo que es artículos y sus tipos, pero también luego de investigarlos y escribirlos, vas a trabajar con oraciones sobre el medio ambiente. 5 oraciones que tengan artículos definidos y 5 oraciones que tengan artículos indefinidos. Asimismo, continuamos con lo que sería segundo año. Segundo año, en este caso, vamos a trabajar con lo que sería el texto expositivo. Muy bien, el texto expositivo, trabajamos de qué se trata y cuáles son sus características. Por esta parte, el propósito del texto expositivo es transmitir
una información y tiene unas características bien relevantes que no debes olvidar. En cuanto al lenguaje, debe ser formal, debe ser directo y objetivo, y en este caso el autor de quien lo escribe no va a tener la parte de trabajar con sus opiniones ni con sus ideas, sino que trabaja exactamente con algo muy objetivo, y lo de él es realmente su opinión queda como que fuera de este texto. Mejor dicho, lo personal queda fuera del texto. Segundo año tiene una actividad para trabajar con lo que sería este tipo de texto y sus características, y va a trabajar en su cuaderno, va a escribir cuáles son las características de los textos expositivos y las va a explicar, pero con sus propias palabras. Es una forma de aprender y comprender mucho más fácil y mucho más rápido. Asimismo, trabajaremos entonces con lo que sería tercer año. En tercer año vamos a trabajar con, fíjate, en tercer año trabajaríamos con lo que es el texto argumentativo. ¿Y para qué se emplea un texto argumentativo? Para dar opiniones, ideas. Es todo lo contrario de otros tipos de textos. ¿Qué quieres lograr o cuál es el propósito del texto argumentativo? Persuadir al lector, es decir, convencerlo de alguna actividad o de hacer algo. Como ejemplo, te puedo dar una campaña de pronto para conservar el medio ambiente, que no botes la basura en cualquier parte, sino que busques los sitios adecuados donde podrías poner tu basura. Entonces, ¿qué se está haciendo en ese caso? Se está convenciendo a quien lee este mensaje de que no ensucie, que no contamine el medio ambiente, sino que en este caso lo que se quiere lograr es que el mensaje llegue y la ponga donde va. Hay unas características en este tipo de texto que hay que tomar en cuenta para realizarlo. Fíjate, habíamos comentado la intención persuasiva. Eso es importante porque es la forma de hacer que el lector pueda tomar esa idea y quedársela, es decir, convencerlo. Estamos hablando un poquito de lo que es la alienación, que es la persuasión también. Pudiéramos hablar también de los argumentos que vas a usar para convencerlo, de qué forma puedes convencerlo. Eso es bastante importante. Tienes que organizar el contenido que tienes, pero asimismo podríamos hablar de la parte lógica y emocional. Tercer año tiene una actividad para finalizar esta parte, y es en su cuaderno, va a escribir las características del texto argumentativo, pero también las va a explicar con sus propias palabras, ¿sí? De manera que puedas consolidar lo que es el texto argumentativo con sus características. Continuamos entonces con lo que sería cuarto año. En cuarto año nos toca trabajar un poquito con lo que es la historia del teatro en Venezuela. El teatro en Venezuela tiene una historia bastante larga. Y no mucha gente piensa que viene desde que los españoles nos invadieron, pero no es así. Hablemos de nuestros aborígenes o de nuestras etnias. Anteriormente trabajaban con lo que era hacer como una especie de espectáculo de sus tradiciones para que la gente a la que le gustaba verlos estuviera presente, y también le servía como una forma de recreacionarse, de distraerse en familia con sus costumbres. Tenía mucho que ver con la parte cultural. Aquí se consolida realmente desde 1600 lo que es la historia del teatro en nuestro país, y es muy importante porque el teatro de Venezuela se toma en cuenta muchísimo en Latinoamérica por las obras, por la forma en que se trabaja cada vez. La figura más relevante en la historia de nuestro teatro es nada más y nada menos que César Rengifo, que César Rengifo es un dramaturgo también que es pintor, ¿sí? Y que él trabajó mucho con lo que era la problemática social, lo que era la parte del petróleo, entre otras cosas. Es importante que sepas que para trabajar con lo que es teatro tienes que hacer un guión teatral
que es donde viene la parte de la conversación, la actuación, de lo que tiene que hacer cada persona cuando hace una obra de teatro. En este caso, puedo recomendarte como actividad que cuarto año haga una infografía y trabaje con todo lo que es la historia del teatro en Venezuela. Recuerda que una infografía lleva bastante información, pero también lleva gráficos, lleva imágenes, entre otras cosas. Suerte con ese trabajo de la historia del teatro en Venezuela. En quinto año. Quinto año le toca trabajar con lo que es el texto científico, ¿sí? El texto científico es importante porque es lo que tiene que ver con toda una serie de investigación con un lenguaje técnico o un lenguaje muy especializado y técnico. ¿Qué quiero decir con esto? Es una investigación que se hace sobre cosas reales, sobre temas reales y de carácter universal. Y tiene unas ciertas características. Por lo general se trata de una problemática. Y en las características tienes varias que se te van a presentar en lo que es la lámina. Siendo así, te digo lo que es la actividad, que es una infografía. Quinto año tiene una infografía sobre lo que es el texto científico y sus características. Esto es todo por hoy. Que tengan un muy buen fin de semana, que la pasen bien, que Dios les bendiga y no olviden lo que es todo sobre la bioseguridad. Cuídense mucho. Hasta luego. Hola, hola, hola a todos aquellos estudiantes y padres y representantes que nos siguen en el día a día y hoy el viernes acompañándote en nuestra área de formación, Educación Física. Quien te habla, la profesora Ana Pastore, en el programa Cada Familia Una Escuela. Y hoy vamos a tocar un tema de interés porque aunque lo manejemos en el área de Educación Física es algo que realizamos de manera cotidiana. Y es tomar las acciones de seguridad cuando nosotros nos ejercitamos o hacemos actividades en lo que es la vida al aire libre, en lo que es en los espacios comunitarios o en los espacios deportivos o patios que nosotros tenemos en nuestros planteles. A veces los pasamos un poco desapercibidos, no le damos la prioridad porque vemos el espacio y nos encanta esa área de movimiento donde yo voy a un lugar, me ejercito, lo disfruto y comparto de ese bienestar y de esa buena energía y buena vibra que nos da la naturaleza. Sin embargo, es deber, ¿ok?, tanto del practicante como de nuestros profesores de educación física o del docente que utiliza espacios abiertos para realizar cualquier actividad, tomar en consideración estas acciones de seguridad que también son útiles para la prevención de accidentes. Entonces vamos a dar inicio a dos cosas importantes. Cuando hablamos de actividades físicas en espacios comunitarios, o sea, lo que yo hago en mi comunidad, de donde yo vivo, cuando yo hablo de espacios de nuestro plantel, las clases de educación física, cuando el docente nos anima a una estrategia distinta y vamos para un espacio abierto, incluso en nuestra aula de clase también hay que tomar medidas de seguridad o normas de seguridad. Pero hay otra parte que también nos agrada mucho, que es la vida al aire libre. Y es cuando nosotros vamos a playas, a paseos, campamentos, vamos en familia, vamos con nuestro grupo de estudio, compartimos con los docentes, o a veces el plantel en muchas ocasiones organiza y planifica este tipo de paseos para lograr la integración de grupo, la convivencia y el cambio de ambiente, que también es necesario para mejorar nuestras condiciones de salud y también es necesario para mejorar las relaciones interpersonales, tanto entre compañeros de clase como también con los docentes, como incluso el personal de la institución. Porque a pesar que lo manejamos ahora como el área educativa, también tenemos organizaciones, tanto privadas como oficiales, incluso los planteles, tanto oficiales como privados, también generan este tipo de actividades para lo que es la integración del personal y mejorar lo que es el clima organizacional y lo que es mejorar la convivencia escolar. Que eso también obviamente lleva directamente a favorecer lo que son los medios de comunicación para que nosotros llevemos de la manera más eficaz y eficiente lo que es todo el proceso educativo y todo lo que eso involucra, que tiene que ver con la interacción
del personal obrero, administrativo, el docente, el directivo, más los estudiantes, y tomar en consideración las fortalezas y las debilidades para que el funcionamiento de nuestros planteles sea el más acorde y sea, por supuesto, en pro y en beneficio de nuestros estudiantes, tomando en consideración todos aquellos que participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como la resolución o el consejo educativo, que también forma parte de esto. ¿Qué vamos a iniciar primero? Vamos a definir lo que son las actividades de vida al aire libre. Este tipo de actividades son las que desarrollan nuestros estudiantes o nosotros cuando nos dirigimos a parques, plazas, playas, ríos, campamentos, excursiones, hacemos por lo menos senderismo, y esto tiene que estar relacionado con el vínculo y con la convivencia que nosotros generemos entre nuestros estudiantes, pero en otro medio que es completamente distinto al de la ciudad, donde nosotros podemos vincularnos con la naturaleza, preservar estos recursos naturales, conocerlos y además de aprovechar todos los beneficios que nos brindan estos espacios donde no existe una contaminación sónica, donde disfrutamos de un aire puro, donde disfrutamos de una luz solar que cuando nosotros la recibimos también vamos generando una vitamina D que también es favorable para la parte fisiológica de nuestro cuerpo. Y fuera de eso, pues disfrutamos de un ambiente de calma, de relajación, el cual mejora, mejor dicho, las condiciones de salud. ¿Qué pasa cuando realizamos estos campamentos, estas excursiones o estos paseos? Que se deben considerar ciertos aspectos. Aspectos como cuáles, qué tipo de actividad voy a realizar, el objetivo de la actividad, el lugar donde me voy a dirigir, qué recursos o implementos necesito para que la actividad se dé a plenitud y se logre lo propuesto durante su desarrollo. Entonces esto también va a permitirme que bajo lo que yo deseo lograr, seleccionar el espacio acorde y evaluar obviamente lo que son estas acciones de seguridad para la prevención de accidentes, que es el tema que estamos abordando el día de hoy. Entonces cuando nosotros vamos, por ejemplo, a un campamento, o vamos a una playa, lo primero que debemos revisar en el espacio donde nosotros nos dirijamos es si, por ejemplo, hay vidrios, si hay botellas, si hay basuras que puedan permitir en algún momento algún corte, alguna herida, cómo es esa superficie, si es inestable en el sentido que tiene ondulaciones, porque las orientaciones deben darse para que la ejecución sea de la manera correcta con nuestros estudiantes. Ojo, cuando hablo de acciones de seguridad, tampoco es que vamos a prohibirle al chico, al estudiante, o incluso si estamos con adultos, que no se hagan algunas cosas, sino lo que vamos a hacer es una medida de prevención para que se evalúen dónde estamos trabajando y así evitar el accidente, ¿ok? También podemos tomar medidas de que, por ejemplo, más con los pequeños, de repente los chicos que de repente están iniciando educación media, primer año, segundo año, poderles notificar lo importante de lo que es el tema de la visualización, de utilizar apropiadamente el espacio, ¿ok? Y parte importante de este proceso de supervisión es el docente de educación física, el cual debe primero generar las medidas de prevención, el cual debe tener el control del grupo, por supuesto, tener todos bajo la vista para que pueda dar las orientaciones correctas y adecuadas y las correcciones, ¿ok? La otra parte es la acción, que es por supuesto ejecutar ya la actividad, y la evaluación. Fuera de esto, hay unos niveles de prevención que tiene que ver con singular, particular y general. Cuando yo hablo de singular, hablo de que el docente es el que asume como tal el rol, la responsabilidad de evaluar esas acciones de seguridad. Cuando hablo del particular es cuando mi persona, se dirige con un entorno, un grupo familiar o con un grupo de personas y nos encargamos de evaluar estas acciones de seguridad para prevenir los accidentes. Y cuando hablo de general, son las normas y los programas que ya existen, que están elaborados a nivel de campamento, excursiones y todo esto, que permitan que las actividades se realicen o disfrutemos de ese paseo con todo gusto, pero evitando accidentes. Entonces esto debe pasar tanto en el plantel, debemos evaluar el espacio donde estamos, si hay desniveles, si tenemos bancos, áreas verdes, para que los chicos tomen previsiones y tengan cuidado al respecto. ¿Qué vamos a ver o qué vamos a realizar como asignación y tarea en vista de estas acciones de seguridad desde primero hasta quinto año?
Vas a evaluar el espacio donde tú te desenvuelves en tu plantel. A veces no todos son instalaciones deportivas, son espacios adaptados o canchas. Cuando estés en estos espacios, evalúa cómo es el contexto, el lugar, los alrededores y vas a mencionar 3 acciones de seguridad que se deberían considerar en tu clase de educación física para prevenir accidentes. Hablo de accidentes, hablo de lesiones, hablo de caídas, hablo de heridas, hablo de incluso el empujar a un compañero que pueda producir una lesión. O sea, todo esto es prevenir accidentes y eso también va a variar de las características del grupo con el que nosotros trabajemos. Entonces, bueno, con esto te hago el cierre de la clase. Gracias por acompañarnos otro viernes de educación física en tu programa Cada Familia Una Escuela. Quien te habla, la profa Ana Pastore. Y recuerda, si vas a paseos, excursiones, revisa bien el espacio donde vas a disfrutar tu día en familia o en compañía. Los dejamos. Un abrazo para todos. Bienvenido a su Viernes de Lengua Extranjera, una nueva oportunidad donde vamos a socializar y practicar nuestro idioma inglés. ¿Okay? Importante, recuerden, ya estamos finalizando, ya estamos cerrando el tercer momento, muy importante. Sobre todo los estudiantes de quinto año que ya deberían tener ya todas sus actividades, pero y todas sus áreas de formación aprobadas. Entonces, muy pendientes con los pequeños detalles que le faltan porque no queremos surprise a último momento, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar con nuestras orientaciones Education, Evaluation and Evolution, ¿ok? Ya sabemos lo que significa, lo hemos estado viendo. Por supuesto, hoy nuestro amigo Torto nos va a hablar de work, ¿ok? Work. ¿Qué quiere decir work? Vamos a hablar de trabajo, ¿ok? Trabajo, ¿ok? Work. Profesiones y oficios, ¿ok? Como las decimos en inglés, muchos de nuestros estudiantes ya tienen suficiente información acerca de estas profesiones, en especial los de quinto año, porque ya ellos están por salir, ya tienen sus proyectos listos de lo que van a estudiar. Entonces han estado investigando sobre estas profesiones que pueden ejercer para su futuro, por supuesto, y sus estudios, muy importante. Entonces hoy vamos a ver ciertas profesiones y ciertos oficios, pero en nuestro idioma, que es el inglés, nuestra área de formación. Primero vamos a empezar por hacer una pequeña descripción de lo que son los dos conceptos. Como ven en la diapositiva dice, profesión, según el diccionario Oxford, nos dice que es una actividad habitual de la persona generada generalmente para que se preparan para que al ejercer tienen derecho a recibir remuneración o salario. Ejemplo, la profesión de médico. Sabemos que muchísimos quieren esa profesión. Y segundo, que es oficio, ¿verdad? Es una actividad habitual laboral, especialmente a la que se requiere una habilidad manual o esfuerzo físico. Ejemplo, un oficio de albañil. ¿Ok? Entonces, ya teniendo los dos conceptos explicados, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente tabla donde están una serie de profesiones donde nosotros podemos ver y podemos asociar a lo que es el inglés. Por supuesto, la primera que tenemos allí es teacher, que es profesor, ¿ok? Tenemos muchísimos estudiantes que están motivados a estudiar esa parte. Actor, que es un oficio, por supuesto, es actor, se escribe igual, por lo menos. Tenemos writer, que lo que es un escritor. Algunos se interesan por la literatura y les va a interesar esa parte. Tenemos nurse, que es la parte de enfermería o las enfermeras, ¿ok? Se dice nurse. Y son la misma parte de los que quieren estudiar medicina. Tenemos cashier, que es un cajero, sabemos que eso es un oficio, ¿verdad? Tenemos doctor o médico, que es médico, o surgeon, que es cirujano. Recuerden, médico es la base para todos los demás, ¿ok? Tenemos model, algunos quieren ser modelo, no, es un oficio, ¿verdad? Tenemos businessman o businesswoman, que es la parte de negocios, ¿verdad? Lo que llamaríamos empresarios, ¿ok? Algunos se van por la parte administrativa y simple y llanamente quieren ser empresarios, ¿ok? Tenemos journalists, que son los periodistas, por supuesto. Tenemos sailors, que son los marineros, muchos se van por la parte militar, toda esa parte que tenemos. Tenemos baker, que son los panaderos, muchas personas les llama la atención la producción, inclusive es muy importante también para nosotros, y así sucesivamente. En la tabla tenemos tanto profesiones como oficios, ¿ok? Recuerden, ya muchos de ustedes hicieron ciertas investigaciones de profesiones y oficios porque les llamó la atención, porque están interesados en seguir estudiando, especializarse en algunos oficios.
Entonces, lo único que vamos a hacer es tomar esas profesiones o esos oficios que investigamos y traducirlos al inglés. Aquí le tengo una tabla muy básica, pero pueden seguir investigando. Son muchísimas profesiones, muchísimos oficios. Recuerden que también tenemos la parte de profesiones 2.0, son las que originaron con la parte del Internet y fueron algunos evolucionando. Por lo menos como tenemos los Community Manager, tenemos los DevOps, tenemos los Web Designers, los Full Stack, tenemos Front-End. Todos son términos que son del inglés. ¿Por qué? El idioma de la tecnología es el inglés. Por eso es que es tan importante que conozcamos dicho idioma. Y es complementario para cualquier área de formación que nosotros tengamos. Desde un panadero que tiene que entender que de pronto un producto le viene en inglés y tienes que saber cómo se dice para poderlo utilizar, ¿ok? Para poderlo separar. Como, por ejemplo, para un médico entender cómo es el nombre de algún implemento que viene o alguna documentación que necesita aprender. Recuerden que por lo menos muchas de las profesiones que nosotros vamos a ejercer no dejamos de estudiar nunca. Por lo menos lo que son tanto la parte de los docentes, los médicos, todo lo que tiene que ver con tecnología es una evolución constante y tenemos que estar al día. Entonces nunca terminamos de estudiar. Inclusive la misma persona que hace el pan siempre tiene que estar actualizándose. De pronto hay algún tipo de masa nueva, algún tipo de ingrediente nuevo, quiere generar algún tipo de pan y tiene que buscar información. Mucha de esta puede que la consiga en inglés. Por eso la importancia del idioma. No es que porque yo no voy a viajar no voy a necesitar el inglés, no, el inglés está asociado a todo actualmente, ¿ok? Es base fundamental sobre todo para la parte de tecnología, vuelvo y les repito, se los repito muchísimas veces porque es mi área también que me especializo también en la parte de tecnología, entonces es herramienta esencial, tanto para tecnología, medicina, cualquier área. Muchos de los insumos que nosotros tenemos, entonces los tenemos, vienen sus instrucciones en inglés, por salud. Vuelvo y repito, se los he dicho varias veces. Si yo soy alérgico a algo, tengo que saber cómo se dice en varios idiomas. Tengo muchos estudiantes que son, supongamos, alérgicos al maní. Le enseño una barra y le pregunto si pueden comer, me dicen que sí. Y no se dan cuenta que grandísimo delante dice maní en inglés. Piensan que es el nombre. Entonces, hasta por su salud es necesario que manejemos el idioma. Muy importante, ¿ok? Siguiendo con esto, entonces, vamos a ver un breve vocabulario, ¿verdad? De palabras o oraciones que vamos a utilizar cuando estamos hablando de profesiones y oficios. Por ejemplo, do you work? ¿Qué traduce eso? Trabajas. Do you work? Trabajas. Es una respuesta, es una pregunta, digamos, rápida donde normalmente yo puedo responder sí o no. ¿Ok? Yes or not. Entonces, la podemos utilizar como quien dice para empezar a socializar con algunas personas y luego ir especificando preguntas más profundas, por así decirlo. Entonces, do you work? ¿Qué traduce? Trabajas. La siguiente que tenemos allí es what do you do? What do you do? Dice, ¿a qué te dedicas? What do you do? Traduce a qué te dedicas. Y ahí ya sí la respuesta sería un poquito más extensa, ¿verdad? Porque ya estoy preguntando, ya sé que la persona trabaja, entonces le estoy preguntando a qué se dedica. La pregunta es, digamos así, siempre la tengo presente porque fue una pregunta que nos hicieron algunos profesores, bueno, un profesor específico ya cuando empezamos a trabajar, estaba yo estudiando y nadie le supo responder. No sé por qué el profesor hizo eso, pues sabía que nosotros apenas en primer año nosotros no teníamos conocimientos del inglés y fue una pregunta que como quien dice a muchos le traumó el idioma, yo no. Yo lo que tomé fue, tengo que averiguar qué significa para que no me vuelva a preguntar de nuevo y yo no poderles responder. Entonces, tómenlo siempre cuando un profesor les pregunta algo difícil que ustedes no entiendan, esfuércense más bien es por que luego no les vuelva a pasar. Lo que tomé yo para entonces, como quien dice, tomar el inglés como mi segunda lengua y practicarla, y por eso es que doy ahora, ¿ok? What field do you work in? ¿Ok? O en cuál es tu campo laboral, ¿ok? Field, what field do you work in? ¿Ok? ¿En qué campo laboras o en qué campos te desempeñas? ¿Ok? Esa es otra pregunta que podemos estar utilizando, ¿verdad? Y ya estamos hablando, entrando en materia de cuando la persona está trabajando. Where do you work? ¿Dónde trabajas? Where do you work? ¿Dónde trabajas? También es una pregunta asociada muchísimo al campo laboral y la van a estar escuchando muchísimo, sobre todo en la parte nativa cuando estemos haciendo cualquier cosa de trabajo, ¿ok? Y es ya la parte especificando de dónde estamos trabajando o en qué sitio específico estamos trabajando con ese aspecto, ¿ok? Muy pendientes. Entonces, por supuesto, vamos a cerrar ya con lo que son la parte de nuestras actividades. ¿Qué vamos a hacer?
primero, segundo y tercer año. Vamos a hablar o a realizar, perdón, un vocabulario con mínimo 20 palabras, ¿verdad? Con su respectiva traducción. Podemos hacer las profesiones u oficios con su respectivo dibujo y luego indicamos si es una profesión o un oficio, ¿ok? La idea es que también lean un poquito lo que trata la profesión o el oficio, porque es interesante que ya vayan manejando a lo mejor qué tipo de profesión quieran ustedes ejercer, y eso lo podemos mezclar entonces ya con eso y lo que es el inglés, y saber qué grado de inglés vamos a necesitar para esas profesiones, ¿ok? Muy pendientes con eso. Para cuarto y quinto año, ¿verdad? Para cuarto vamos a trabajar con una infografía sobre la definición de oficio y profesiones, ¿ok? Especificando un poquito más con lo que es la profesión y el oficio, para que podamos asociarlo a una profesión, un oficio que a nosotros nos guste, ¿verdad? Uno de cada uno. Y para quinto año vamos a nombrar oficios o profesiones que sean más relevantes para nuestra ciudad. Ya vamos a restringir un poco más y en base a nuestro entorno vamos a especificar qué es lo que vamos a hacer en inglés con una pequeña traducción, simple y llanamente. Cerramos entonces English is my personal challenge. Nuestro Troy hoy nos dice good job, por supuesto, buen trabajo. Entonces nos vemos la próxima semana. See you next week. Muchas gracias a todos los profesores por ayudarnos a comprender un poco más sobre estas materias. Pero ha llegado la hora de darle la bienvenida a las profesoras de la modalidad de educación especial, con sus orientaciones y adaptaciones curriculares para los jóvenes y adolescentes de la patria. Sean bienvenidas. Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a su segmento de educación especial en el programa Cada Familia una Escuela. Soy la profesora Evelyn Álvarez y es un placer llegar a ustedes nuevamente a través de la señal de Vive TV con el objetivo de brindarles algunas orientaciones, recomendaciones y adaptaciones curriculares que permitan garantizar la atención educativa integral de los estudiantes con necesidades educativas especiales y o con discapacidad que se encuentran integrados en el nivel de educación media, así como para los participantes de los talleres de educación laboral a nivel nacional. Hoy es viernes, estamos terminando una semana que esperamos que para todos haya sido muy productiva y muy fructífera. En ese sentido, el día de hoy tenemos 3 áreas de formación, lo que es castellano, lengua extranjera y educación física. Pero antes de comenzar a desarrollar los referentes teóricos prácticos que en estas áreas de formación se abordaron el día de hoy, vamos a ver nuestro acostumbrado video tutorial en lengua de señas de la mano de la profesora Yolibel Aponte. Hola familia, el día de hoy tenemos las siguientes palabras en lengua de señas venezolanas. Teatro, trabajo, bicicleta de montaña, trotar. Muchísimas gracias a la profesora Yolibel Aponte por traernos cada una de esas señas a diario. Recuerden el compromiso que debemos asumir de apropiarnos de cada una de ellas, garantizando así la comunicación y la atención educativa integral de la población con deficiencias auditivas. Ahora sí vamos a comenzar entonces a desarrollar las orientaciones para los referentes teórico-prácticos, comenzando con el área de formación de castellano. En este caso, el día de hoy, el referente teórico-práctico para cuarto año tenía que ver con la historia del teatro en Venezuela. Y es posible que ustedes se pregunten, ¿y qué tiene que ver eso del teatro con esta materia, con esta área de formación? Muy simple, los guiones que se elaboran para las obras teatrales tienen un tipo de narrativa que se estudia desde lo que es el área de formación de castellano. Es un texto que además desde la perspectiva del área de formación resulta importante que nuestros estudiantes conozcan. La perspectiva del área de formación habla de que desde tiempos muy remotos el teatro formó parte de la forma de expresión del ser humano y por eso es importante conocer su historia, conocer cuál ha sido su evolución y cómo se da ese proceso creativo de esos textos narrativos que conforman una obra teatral. Vamos entonces, ellos proponían como actividad la elaboración de una infografía. La infografía es algo que ya hemos abordado en segmentos anteriores, pero que aún así el día de hoy quiero recordar cuáles son sus elementos principales para que los tengamos en cuenta a la hora de apoyar la elaboración de las infografías por parte de nuestros estudiantes y participantes. Lo primero que lleva una infografía es el título. Este título debe ser directo y breve y podemos acompañarlo de lo que es el subtítulo
subtítulos siempre y cuando coloquemos un tamaño de letra menor a lo que es el tamaño del título. Luego está lo que llamamos cuerpo. En este cuerpo se incluye toda la información visual que puede ser representada a través de gráficos, de mapas, de cuadros, diagramas, tablas de texto a modo de etiquetas, fechas o palabras descriptivas. Luego es importante que coloquemos, siempre que hagamos una infografía y siempre que hagamos la mayoría de nuestros trabajos escolares, cuáles fueron las fuentes consultadas para realizar, de las cuales extrajimos esta información para realizar nuestro trabajo. Y por supuesto no debemos olvidar lo que son los datos del autor, que siempre debe ir en una letra de menor tamaño, y cuando hablamos de este tipo de representaciones visuales que deben llamar la atención del lector, debemos colocar estos datos en un espacio en el que no distraigan al lector de lo que es la información que le queremos transmitir. Es posible que los estudiantes con necesidades educativas especiales y o con discapacidad requieran un poco más de apoyo a la hora de seleccionar la información que resulta relevante para elaborar la infografía y sintetizarla. Es importante entonces que recordemos que la infografía debe dar sentido a la información que quiere transmitir, debe proporcionar información suficiente sin ser sobrecargada, debe seguir un hilo narrativo, es decir, yo voy leyendo desde la parte superior hacia la parte interior y todo está conectado, permite una rápida comprensión de un tema. También predomina la información visual, muy importante, eso es lo que hace que sea visualmente llamativa, el que usemos textos, iconos, imágenes, colores, es muy importante a la hora de elaborar las infografías. Y no, por supuesto, debemos cuidar los errores ortográficos. En el caso de lo que es el área de formación de lengua extranjera, el docente de esta área de formación nos habló hoy acerca de lo que son el vocabulario en cuanto a oficios en el lenguaje inglés. El docente nos dio explicaciones bien sencillas, nos dio muchos ejemplos para que podamos desarrollar las actividades relativas a este referente teórico práctico. Aún así, si existen dudas, si surgieran dudas, la recomendación es acudir al docente del área de formación en la institución donde asiste el estudiante. En el caso de la población con deficiencias auditivas, es importante tener presente a la hora de abordar esta área de formación de lengua extranjera el uso de la lengua de señas correspondiente a cada una de las palabras del vocabulario. También podemos apoyarnos en lo que son imágenes y videos que tengan subtítulos para mejorar la comprensión de esta población en lo que es el área de formación de lengua extranjera. En el caso del área de formación de educación física, el referente teórico práctico de abordado el día de hoy fueron las actividades físicas en la naturaleza. Realizar actividades al aire libre siempre resultará motivador. Además, si lo hacemos en familia, suele mejorar los lazos familiares y las relaciones entre los miembros de la familia. Podemos realizar, por ejemplo, montañismo, senderismo, ciclismo. Podemos realizar caminatas, trotes, hay un sinfín de actividades. Hoy en día además podemos encontrar en algunas plazas y parques de nuestras ciudades personas que dan clases de yoga, actividades de respiración, y todo eso resultará beneficioso. Siendo al aire libre, entonces además permiten la relajación no solo del cuerpo sino también de la mente. Los ambientes al aire libre favorecen además lo que son los procesos de concentración y de atención, nos permiten mejorar nuestras condiciones físicas. Es muy importante que lo tengamos en cuenta y tenemos que tener en cuenta que a la hora de realizar estas actividades en este momento que vivimos a nivel mundial, es importante también mantener ciertas medidas de bioseguridad. Ustedes se preguntarán cómo vamos a usar el tapabocas si estamos entonces trotando, corriendo y nos podemos sofocar. En el caso de las actividades físicas, más que la recomendación del uso del tapabocas, es la recomendación de mantener el distanciamiento. Ciertamente, si usamos tapabocas durante la actividad física, podríamos llegar a sofocarnos y a sentir que no estamos respirando bien. Por eso la recomendación es cuando hagamos este tipo de actividades grupales, como por ejemplo el yoga o alguna actividad similar, mantengamos especial cuidado hacia lo que es el distanciamiento físico entre una y otra persona para evitar riesgos de contagio. Recordemos entonces que las actividades físicas son recomendables para todos, siempre y cuando tengamos en cuenta cuáles son las habilidades, las potencialidades y las necesidades de cada persona. ¿Okay? Es importante que nos cuidemos, es importante que cuidemos nuestro cuerpo y la actividad física permite hacer eso también. De esta manera estamos llegando al final de nuestro segmento de educación especial por el día de hoy, esperando que estas recomendaciones les sean de utilidad y por supuesto recordándoles siempre que ser diferente es algo común. Y de esta manera hemos culminado por la tarde de hoy, pero primero quiero agradecerle a toda la familia venezolana por acompañarnos durante esta jornada para la formación de los jóvenes y adolescentes de nuestro país.
Es así, Minangeli, pero no debemos olvidar agradecer a cada uno de nuestros profesores que nos acompañaron en la tarde de hoy e impartieron un poco de su conocimiento, tanto como pedagógico y educativo, a cada uno de nosotros. Así es, César, pero recuerda que seguimos en la batalla contra la COVID-19 y debemos continuar con el uso correcto del tapabocas, el lavado frecuente de las manos con agua y jabón, y si salimos a la calle mantener un distanciamiento físico saludable. Así es, Minangeli, pero ¿qué te parece si le recordamos las redes sociales de nuestro canal Vive TV a cada uno de nuestros televidentes? En Instagram nos consigues como @ViveTVOficial, en Facebook como Vive Televisión, en Twitter como @ViveTVOficial1, en nuestro canal de YouTube nos consigues como @ViveTVOficial. Pero, ¿qué más nos falta, Minangeli? Nos falta invitar a todo nuestro público a que nos sintonice de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde por tu canal Vive TV. Y por su programa favorito, Cada Familia, una Escuela. ¡Chao!